queridos amigos, celebramos hoy la fiesta, la solemnidad de Jesucristo como Rey del Universo. Es la celebración que culmina todo el año litúrgico. Hemos ido celebrando sus diversas etapas, desde el nacimiento de Jesús, pasando por su Pascua, el envío de Pentecostés, la misión de Jesús, pero hoy lo contemplamos coronado, Señor y Rey, glorificado junto al Padre. Sin embargo, la lectura del Evangelio de hoy nos resulta un poquito llamativa. Nos presenta a Jesús en la cruz, no a Jesús en su gloria. Cuando leemos en el Evangelio de San Lucas, como vamos a escuchar en la celebración de la misa de hoy, nos cuenta que después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y lo miraba. Y sus jefes, burlándose de él, decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios el elegido. El pueblo permanecía allí y miraba. Curiosidad, desconcierto. Habían seguido a Jesús algunos, se sentían ahora con la pesadumbre de la frustración, dudas. Hemos seguido a un maestro, pero ahora muere. ¿Quién es este? Pero había otros también ahí en la escena. Nos dice el Evangelio continuo así, que también los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Los soldados, ¿quiénes eran? Los ejecutores de las órdenes del poder imperial romano que dominaba en ese tiempo en Palestina y al cual estaba sometido el pueblo, y que castigaba muy duramente a todo aquel que pudiese sublevarse contra el poder romano. Los judíos esperaban un salvador, alguien que los liberase de ese poder opresor. Y quizás la autoridad confundió a Jesús con uno de estos caudillos que trataban de levantar al pueblo. El rey de los judíos, él, el crucificado, como para no burlarse los soldados. Mirá en qué terminan todos aquellos que quieren proclamarse rey. Nos dice también el relato: sobre su cabeza, así en la cruz, había una inscripción: este es el rey de los judíos. Ese cartel lo había hecho poner Pilato, para que todos supiesen por qué era crucificado. Los judíos no querían que ese cartel y que lo quitase, pero Pilato dijo: no, lo escrito está. Y es como un anuncio profético. Este que es condenado por hacerse pasar por el rey de los judíos, en realidad ahí está manifestando en la cruz su entrega plena al Padre, su amor por todos nosotros, ese amor que vence al pecado, esa fidelidad que vence esa debilidad de los hombres que nos apartamos de Dios, y allí triunfa la gracia, el amor, la obediencia sobre el pecado, la división, todo aquello que divide y enfrenta a los hombres y nos aleja de Dios. Quizás Pilato ni imaginó todo lo que podía decir aquel cartel, pero nosotros hoy lo leemos desde la fe. Pero también el relato nos presenta que hay dos crucificados junto a Jesús. Y dice así: uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Jesús, condenado a muerte, no se puede salvar. Eso es lo que entiende este crucificado. Es la prueba más grande de que es un embustero. Así lo habrá pensado. Entonces, sus palabras son como no solo un reproche, sino una burla a Jesús. ¿Por qué no te salvás? Sin embargo, hay otro crucificado. Dice, el otro lo increpaba diciéndole: ¿no tienes temor de Dios tú que sufres lo mismo, la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada de malo.
Este crucificado reconoce la inocencia de Jesús, pero reconoce algo más. No es un justo que muere. Decía este crucificado a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para uno de los malhechores, entonces, la crucifixión manifiesta esa condena humana que corresponde a los culpables, y Jesús muere como uno de ellos. Pero esa misma muerte sirve para que Jesús se manifieste como aquel servidor que había anunciado el profeta Isaías, que da la vida por los demás y por cuyas llagas somos curados. Y lo descubre aquel hombre crucificado con él. Podríamos decir, el primero que entra en el reino, en el paraíso, en el cielo. Acuérdate de mí, Señor. Y nosotros queremos tener esta mirada. Cuando celebramos a Jesús, Rey del universo, ni la mirada curiosa de la multitud, ni las burlas de los soldados, ni el rechazo de los jefes religiosos, ni aquella actitud de desprecio del otro crucificado. La esperanza, en Jesús está la vida. Por eso podemos decir, Jesús ahora reina glorioso, pero comenzó a reinar en la cruz, en el madero. Su trono real fue el madero, porque ahí se manifestó la gran obediencia y fidelidad al Padre y el gran amor por nosotros que nos salva, y desde ahí derrama su Espíritu, que es el que nos santifica a cada uno. Pidamos a Dios la gracia de reconocer a Jesús como Rey, aún en la crucifixión y ahora en la gloria. Que Dios los bendiga. Tú tienes palabras de vida, y dime a dónde iré o a quién buscaré.